paz del Señor, amados hermanos. Es una alegría, es un gozo poder seguir con estas cartas pastorales que tanto bien ha hecho a mi corazón. Y por la gracia de Dios, hoy llego al capítulo 6 de esta primera epístola de Timoteo. Han sido 6 capítulos que hemos estado estudiando en estas últimas semanas y cada 15 días pues os vamos dejando un capítulo ah, de esta pequeña serie de Timoteo. Así que si no has visto los capítulos anteriores para que puedas seguir ese hilo conductor, pues te invito a que los puedas mirar, como también a nuestra carta a Tito, que también fue una carta pastoral muy personal de Pablo a Tito. Y ahora estamos viendo cómo Pablo amorosamente está dejando algunos conceptos doctrinales y bíblicos a Timoteo de cómo debe manejarse una iglesia en este contexto bíblico, tanto en aquella época que eran los primeros cristianos, como en esta época actual, que al final habrán cambiado los tiempos, habrán cambiado las formas, las culturas, la forma de cómo vemos las cosas, pero la palabra es inmutable, la palabra de Dios, amados hermanos, no cambia. Quisiera titular este capítulo 6 de la siguiente manera: Fundamentos para una vida piadosa. Pero antes quiero que me acompañes a orar y que pongamos al Señor en sus manos este devocional para que sea Él trayendo esa palabra a nuestra vida y que edifique nuestras vidas, que llene nuestro corazón de todo ese conocimiento de la palabra. Oye, el pastor nos exhortaba, ahora que grabo este vídeo es por la tarde, ahora en España, pero en el culto de la mañana nos exhortaba a que debemos estudiar las escrituras, debemos escudriñar la palabra, que toda la palabra que se expone de un púlpito debemos ir y escudriñarla. Igual te animo a que hagas lo mismo, que puedas ver este devocional, pero que escudriñes con la palabra si lo que decimos no es conforme a la palabra, que tú puedas exhortarnos, dejarnos tus comentarios y tus opiniones. Y si estamos acertados, no porque seamos elocuentes, sino por la gracia de nuestra vida, pues que puedas compartir, darle un me gusta a estos devocionales. Oramos. Amado Padre, que habitas en gloria y que estás sentado a la diestra del Padre, te pedimos que a través de Dios Jesucristo puedas ayudarnos a llevar esta palabra primero para mi corazón, para que yo pueda ser exhortado, para que yo pueda ser instruido, para que yo pueda ser enseñado, y desde la humildad y quizás con la torpeza pueda transmitir esta palabra, transmitir este mensaje con temor en mi corazón, teniendo cuidado de cada palabra que salga de mi boca para que sea solamente para tu gloria, oh Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, porque ciertamente no puedo revelar estas verdades sin tu ayuda. Aún soy un neófito con deseos de aprender, con deseos de conocerte cada día más a través de tu glorioso evangelio. Te pido, Señor, por las personas que siguen también esta serie, Timoteo, para que sigamos siendo edificados y enseñados, y que tu palabra nos enseñe el tipo de líderes, de padres y esposos o ancianos, e incluso pastores, de cómo debemos ser y cómo debemos movernos dentro de tu iglesia, la iglesia de tu Hijo amado Jesucristo. Nos ponemos en tus manos confiando que eres tú el que guía nuestro corazón, cada palabra, para que tu evangelio sea dado con claridad, con firmeza, con autoridad y sobre todo con la humildad de un siervo que lo único que quiere es honrarte y darte a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, amados hermanos. Fundamentos para una vida piadosa. Primero quiero dejarte un poco de contexto, porque en esta epístola del capítulo 6, a ver, este capítulo, hermanos, no solamente es un conjunto de verdades teológicas, como veremos aquí muchas verdades teológicas, sino más bien es un conjunto de verdades y fundamentos que van a transformar la conducta de nuestras vidas y las prioridades que el creyente debe tener claras en su corazón. ¿Qué nos va a dejar esta epístola? Pues nos va a hablar de falsas enseñanzas, donde Pablo va a confrontarlas, incluso va a dejarnos serias advertencias acerca del dinero, de cómo no debemos, por qué no debemos amar al dinero, e incluso dejará también una aplicación muy hermosa de cómo el hombre de Dios está llamado a preservar la fidelidad y ser fiel hasta la venida de Cristo. En otras palabras, el centro de este capítulo 6
o el énfasis más bien de este capítulo es que la verdadera doctrina produce una verdadera piedad en el creyente. Así que de esto se va a tratar nuestro devocional y te pido que vengas conmigo y desde ya que te puedas suscribir al canal, que nos dejes un me gusta. Tus comentarios nos hacen mucho bien porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a seguir adelante, a ver qué estamos haciendo mal. A ver, ya por sí yo lo hago mal con mi torpeza y mi forma de hablar que se me enreda la lengua, pero al menos el corazón lo que quiere es darle la gloria al Señor. Quiero llevarte a un primer punto y que tú puedas acompañarme en los primeros dos versículos. Pero el punto que quiero dejarte y que quiero comenzar es este. La sana doctrina produce una vida que honra a Dios. Acompáñame a leer los primeros dos versículos. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvales aún mejor, ya que son creyentes y amados los que benefician desde su servicio. Enseña y predica estos principios. Me encanta la manera de cómo Pablo se dirige a Timoteo en estos dos versículos. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideran a sus propios amos como dignos. Y aquí empieza el dilema, aquí empieza la gran pregunta. ¿Cómo puedo considerar a una persona que es mi jefe, que es mi amo y que a lo mejor no me trata bien o no me está valorando? ¿Cómo puedo yo tratarlo como que fuera digno de honor? Nos daremos cuenta que cuando Dios nos da estos consejos es para mostrar su gloria y que realmente somos verdaderos creyentes y que damos y que testificamos de que Cristo está en nuestros corazones. A ver, los que hemos trabajado y los que trabajamos con diferentes tipos de personas, estamos primero llamados a respetarlos, sea que seamos cristianos o no. Creo que el respeto a un jefe, a un encargado superior, eso lo tenemos claro, tenemos que respetarlo. Pero si somos cristianos debemos respetarlos aún más porque damos testimonio de Cristo en nuestras vidas a través de nuestra conducta para con nuestros jefes. Pero también quiero decirte el contexto. Aquí está, el apóstol Pablo está hablando de esclavos. Tú te preguntarás, ¿el apóstol Pablo está probando la esclavitud? Por supuesto que no, en ninguna manera. De hecho, déjame decirte que en el primer siglo existía la esclavitud por parte del Imperio Romano y aquí Pablo no está probando moralmente la esclavitud como un ideal divino, es decir, consideran a sus amos como dignos, pero si soy su esclavo, ¿cómo lo voy a considerar digno si estoy bajo su yugo de esclavitud? Aquí Pablo lo que está diciéndonos y más bien nos está instruyendo a que como creyentes vivamos dentro de esta realidad social para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Es decir, en el primer siglo, si habían esclavos, lo que Pablo enseñaba es que eres esclavo, pues dentro de tu realidad estás llamado a respetar a tus amos y considerarlos dignos de honor. Si tú te recordarás en el capítulo 5, cuando hablamos acerca de los ancianos, el apóstol nos incitaba y nos exhortaba que a los que son ancianos, a los que, sobre todo a los que predican la enseñanza, y que se encargan de estas cosas, a ellos había que considerarlos de doble honor. Y aquí habla dignos de honor. O sea que como que Pablo establece un orden, ¿no? A quienes podemos considerar doble honor y a quienes podemos considerar de digno honor. Pero aquí el apóstol nos muestra que hay una figura que hay que respetar, que hay que obedecer y que hay que ser fiel a esa persona por amor a Cristo y por el testimonio que tenemos que dar para con esta persona que no es creyente. Y añade a partir del versículo 2, y los que tienen amos que son creyentes, mira cómo cambia el contexto. No sé si a ti te ha tocado tener amos o jefes o patrones, dependiendo del país donde se encuentres, si son creyentes o no son creyentes, pero los que son creyentes, a esos debemos de, o sea, por sí debemos de respetarlos, pero hay que honrarlos aún más, o sea, hay que respetarlos porque somos hermanos y servirles aún mejor, ya que son creyentes y somos amados y nos beneficiamos
de su servicio. Mira, desde mi posición personal, siempre he tenido claro qué debo servir y a quién sirvo. Y déjame decirte que esto te lo estoy diciendo y te soy sincero, pero ¿cómo considerar a aquellas personas dignas de honor cuando estropean mis derechos, cuando no consideran o no te valoran? ¿Cómo seguirlos considerando los dignos? Esto me ha pasado en estas últimas semanas en mi anterior trabajo. Ahora mismo estoy aquí en un tiempo de paro, pero mientras tanto dedicándonos al Señor. Pero ¿cómo considerar a aquellas personas que a lo mejor no te consideraron o no te valoraron? La Biblia es clara, considera los dignos, bendíceles. Y eso es lo que hacemos, es desde mi posición lo que hago. Bendigo a aquellas personas que durante mucho tiempo me bendijeron, dándome un trabajo, el cual sustentaba mi familia. Pero, hermanos, aquí hay una enseñanza doctrinal muy profunda. Debemos obedecer a nuestros jefes, a nuestros amos, al patrón, ¿verdad? Al encargado. Debemos ser fieles. Debemos tener cuidado y, entender, y tener claro más bien a quién servimos. No servimos a una persona que tiene un carácter áspero, que a lo mejor, ay, a lo mejor tiene un mal día y te trató bien, o incluso aquí en España suele pasar que a veces hasta te insultan, a veces quieren humillarte y eso pasa mucho a las personas que cuidan personas mayores, o a veces a la misma persona que estás cuidando quiere humillarte, en fin. eh, ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Pues la Biblia lo dice claro, considéralos dignos de honor y respétalos y honralos. Este es el primer llamado y el primer consejo que nos deja el apóstol Pablo como fundamento para tener una vida piadosa como creyentes. A mí esto me encanta porque el punto central en estos dos primeros versículos es que la conducta del creyente, la verdadera conducta del creyente, el verdadero testimonio, va a afectar la predicación del Evangelio. Si tú eres cristiano y vives el Evangelio con fidelidad, hermano, eso va a afectar a las personas que están a tu alrededor, ¿verdad? Por mucho que seas estropeado, por mucho que no seas considerado, pero si tú te mantienes firme en ese trabajo y lo sigues honrando, porque a quien honras es al Señor, realmente eso va a causar un impacto y va a hacer que el Evangelio realmente sea bien visto y sea considerado realmente como algo a tomar en cuenta. Porque al final, como creyentes, estamos llamados a eso, a dar testimonio de Cristo a través de nuestras vidas. Y nos encontramos aquí con una verdad doctrinal. Y es que la sana doctrina nunca, hermanos, nunca va a producir una rebeldía carnal, nunca va a traer orgullo al corazón, nunca va a traer desorden, sino más bien va a dejar en nuestro corazón el deseo de honrar el nombre de Dios a través de aquellas personas a las cuales servimos. Por lo tanto, yo quiero dejarte que unas preguntas para que reflexiones en esta hora, que las lleves ahí en tu corazón y que luego durante la semana puedas reflexionar. ¿Mi conducta realmente está siendo honorable en honor al Evangelio? ¿Reflejo a Cristo en mi trabajo, en mi hogar y en mis relaciones personales? ¿O estoy viviendo de manera coherente con lo que digo que creo? Son preguntas que deberíamos reflexionar porque, a ver, podemos decir yo soy cristiano, soy creyente, pero ¿vives como cristiano? ¿Actúas como cristiano? ¿Hablas como cristiano? ¿Vistes como un cristiano? Ah, hay que tener mucho cuidado y reflexionar en esto, ¿no? Porque se puede decir que soy cristiano, que soy creyente cuando no lo soy. Cuando mi vida, mi forma de vestir dice todo lo contrario. A veces vamos a la iglesia y ni siquiera honramos el lugar donde estamos. Entonces, a veces vamos a una entrevista y nos ponemos una corbata, un saco, eh, o vamos a vernos con una persona importante, pues nos vestimos elegante de acuerdo a la ocasión, a una boda, a un cumpleaños, qué sé yo. Pero vamos a la iglesia y nos vestimos de cualquier manera. Y ojo, que a quien estamos ofendiendo no es a cualquier amo, es al Señor, al creador del universo, al dueño de nuestras vidas. Así que meditemos también en estas cosas. Y como punto número 2, quiero dejarte lo siguiente. La falsa doctrina corrompe el corazón. Mira lo que nos enseña Timoteo
el apóstol más bien a Timoteo en los versículos del 3 al 5. Acompáñame a leer, por favor. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas. Este hombre es de mente depravada, que está privado de la verdad, que supone que la piedad es un medio de ganancia. Aquí ya entramos a una advertencia totalmente seria. Aquí ya nos está hablando el apóstol Pablo de esas doctrinas falsas que cuando llegan al corazón realmente lo corrompen. Hermanos, meditemos en esto. Si estamos escuchando un evangelio genuino que está trayendo verdades al corazón, que nos está haciendo ser mejores personas, mejores creyentes, padres, esposos e hijos, debemos seguir cuidando eso. Ahora, a veces se levantan personas enseñando cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina o falsos maestros que se levantan conforme a sus propias concupiscencias. Lo vemos hoy en la iglesia moderna, entre comillas, ¿no? En estas iglesias que solo ponen su mirada en el dinero o se dicen ser cristianos pero no lo son y luego viven como el mundo y al final no viven una vida piadosa delante del Señor. Aquí lo que Pablo nos está diciendo y lo que Pablo establece y prácticamente nos está dejando un estándar de verdad. O sea, las palabras de Cristo, su doctrina, produce una verdadera piedad. En cambio, la falsa enseñanza no es simplemente un error intelectual, si lo vemos de esa manera, sino más bien es una desviación espiritual. ¿Por qué es una desviación espiritual? ¿Por qué? Porque va a revelar orgullo, va a revelar corrupción interior. Por eso Pablo describe, hermanos, a los falsos maestros, mira, de la siguiente manera: envanecidos, o sea, ignorantes, amantes de discusiones inútiles y motivados por ganancias totalmente deshonestas, los cuales son envidiosos, que les gusta andar en pleitos, en blasfemias, en malas sospechas, en rencillas en unos y otros, y sobre todo con mentes depravadas. De esos debemos huir, de esos debemos correr. Hermano, corre por tu vida, corre por tu vida. Si estás en una iglesia que no te están enseñando un evangelio genuino, una palabra realmente sana, una palabra que provenga del mismo corazón de Cristo a través de su evangelio, hermano, huye de ese lugar, por favor. Si estás en una iglesia donde solamente te enseñan y apuntan a tus emociones, huye, 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 huye. Porque tu vida está en peligro. Te diría como aquella película famosa del predicador David Wilkinson: corre, Nicky, corre. Bueno, más bien fue un mensaje ese, creo que fue el copastor quien dio ese mensaje. Se me venía ahora a la mente cuando dijo huye. Hay que correr de aquellas falsas enseñanzas que nos van a llevar a la destrucción y nos van a mostrar, perdón, un camino medianamente bien, pero que al final su destino y su sendero va a ser el infierno. Así que meditemos también en estas cosas, porque es evidente saber que la sana doctrina, hermanos, va a producir piedad. En cambio, la falsa doctrina lo que va a hacer es alimentar el ego humano, el yo, el yo. Y eso es muy peligroso. Así que evaluemos esta enseñanza que te estoy dando. Preguntémonos si en verdad estamos cuidando el corazón de esta manera. Preguntémonos si la palabra que estamos recibiendo proviene de una palabra fielmente predicada o una palabra solamente que apunta a las emociones, que apunta a mi propia necesidad y no para la gloria del Señor. Todo eso es muy importante. Por eso evaluémonos. Hoy casualmente mirábamos esto, ¿no? En el día de hoy en nuestro culto dominical, donde nos decía el pastor que los bereanos pues eran nobles, ¿no? Porque, a ver, Pablo, tú nos has predicado el evangelio, perfecto, muy bien. Tú dices que Cristo está aquí, que Cristo está acá, que Cristo estaba de esta manera en Isaías. Ok, Pablo, déjanos ir a casa, vamos a analizar lo que tú nos dices. Y muchos creyeron cuando analizaron y estudiaron y una vez que estudiaron la palabra de Dios, dice la escritura en Hechos capítulo 17 que muchos de ellos
creyeron y se convirtieron al Señor porque creyeron a la palabra que el apóstol les había anunciado y predicado. Por lo tanto, hermanos, si evaluamos esta palabra, si evaluamos que la palabra que se nos está dando es buena, si está produciendo obediencia, si está produciendo piedad, si está exaltando a Cristo, si está siendo fiel al contexto de la Escritura, pues qué bien. Sigamos donde estamos. Ahora, si estamos en un lugar donde solamente se nos predica apuntando y alimentando nuestras emociones, nuestro propio orgullo o la ambición de amor a las riquezas o a las ganancias deshonestas, o usar la piedad como un medio de ganancia, ahí es donde tenemos que parar las orejas como radares y decir, me voy aquí con mi familia a buscar esos verdes pastos, a buscar esa fuente del olivo verde, ¿no? Que que nos da el Señor, ¿no? El que produce buen fruto. Amén. Seguimos al siguiente capítulo, al siguiente punto. La verdadera riqueza es la piedad con contentamiento. Vamos a leer esto como punto, ¿no? No sé si lo dije muy rápido. Como tercer punto, la verdadera riqueza es la piedad con contentamiento. Perdón, hermanos. Del versículo 6 al 10. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia que va acompañada de contentamiento. Mira, pero la piedad en efecto, habla ya de la piedad, no de la ganancia. Es un efecto de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, es decir, de gozo, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y tenemos que comer y con qué cubrirnos. Con eso, pues estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo, es el amor al dinero por el cual, ah, codiciándolos, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Mira, este versículo 10, muchas veces hay personas que lo aplican de una manera terriblemente mal, sobre todo esas iglesias no de la prosperidad. Y déjame decirte una cosa, el dinero en sí no es malo. El problema es dónde está tu corazón. Si tu corazón está apuntando a la riqueza, ahí sí que es malo. Si por amor al dinero estás descuidando a tu esposa, el valor por tus hijos, si te está desviando de seguir los principios del Señor, entonces ahí sí que esto es malo, ¿verdad? Por eso Pablo nos va a corregir esta idea falsa de que la fe es un medio, de que la fe es un medio para obtener riquezas materiales. O sea, tenemos esa idea falsa de que, bueno, tengo fe, entonces como tengo fe, me voy a hacer inmensamente rico y voy a trabajar para lograrlo. ¿No? Esa es una idea distorsionada del evangelio. El que va a ser pobre se va a ser pobre, el que va a ser rico va a ser rico. Y con esto no quiero decir que a lo mejor quiere que seas pobre, pero Dios va a darnos en la medida de lo que Él considere que necesitamos, hermano, lo que necesitamos, ¿verdad? Pero si tú pones tu amor por el dinero con el afán y con el deseo de enriquecerte, entonces eso te puede llevar por un camino totalmente de perdición. Entonces, no usemos la fe como un medio de obtener riquezas y de ganancias. Y lamentablemente muchos pastores hoy en día lo usan como un medio para obtener riquezas y ganancias. Considero que la verdadera ganancia espiritual no consiste en una propiedad meramente terrenal, sino en una vida que está satisfecha y complacida en Cristo. Al menos ese es mi sentir, ese es, esos son mis principios de la fe, es lo que yo creo, que la mayor ganancia que he atesorado hasta el día de hoy es aquella ganancia que tengo en el reino de los cielos, ¿verdad? Aunque no tenga nada que ahora mismo, tengo al Señor que está ya preparando una mansión celestial, más de la que yo pueda llegar a imaginarme y tener contentamiento por eso a mí ya es maravilloso. Por eso el apóstol nos da un argumento sencillo, hermano. Pero mira qué argumento nos da en estos versículos que hemos leído. Nada trajimos al mundo, nada podemos sacar de él. De hecho, Job lo dijo, ¿no? Desnudo vine del vientre de mi madre, sin nada, pues sin nada me iré al Seol. Job lo tenía claro, él era un hombre rico, era un hombre que tenía mucho dinero, pero sus riquezas, perdón, su corazón no estaba puesta en sus riquezas. Él sabía que todo cuanto tenía provenía del Señor.
Por eso dijo en sus días, el Señor dio, el Señor quitó. Que la gloria sea para el Señor. Qué corazón el de Job, ¿no? Vuelvo a decirlo, el dinero no es malo. El problema es dónde está tu corazón, dónde apunta tu corazón. Y yo siempre le pido al Señor eso, y con mi esposo oramos, Señor, cuida nuestro corazón, cuida nuestro corazón. Cuídalo, por favor, cuídalo. Así que seguimos. A ver por dónde vamos por aquí. Vamos a nuestro siguiente punto, el punto número 4. El hombre de Dios debe preservarse en santidad siempre. Quiero que me acompañes a leer los versículos del 11 al 16 y traeremos alguna reflexión. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Del amor al dinero, de las ganancias deshonestas, de todo aquello que Pablo ha venido advirtiendo a través de esta epístola. Huye de todas estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, que vienen a ser como frutos de una vida piadosa. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la gloria, el dominio eterno. Amén. Hermanos, aquí el apóstol nos está dando una exhortación, al mismo tiempo nos está dando una doxología de lo que Dios espera de nosotros. Te mando delante de Dios que cuides estas cosas, cuide las enseñanzas que fielmente te he dado como buen testimonio de lo que eres, de tu profesión. Desde tu posición puedes cuidar todo lo que Dios te ha dado y testificar a Cristo en tu vida para testimonio del Evangelio. Aquí en estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo un contraste radical entre los falsos maestros y el verdadero siervo de Dios. ¿Qué debes evitar? Huir de todas estas cosas. Huye de todas estas cosas. ¿Qué debes perseguir? La justicia, la piedad, la fe, la perseverancia y la amabilidad. La vida cristiana, hermanos, implica tanto abandonar el pecado como perseguir activamente la santidad. Acuérdate que esta santidad es progresiva una vez que aceptamos a Cristo el corazón y una vez que experimentamos ese nuevo nacimiento, perdón, hablemos rápido, nuestra santificación es progresiva. Por tanto, por eso Pablo es que usa un lenguaje de combate espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. Ese es un lenguaje espiritual, ¿verdad? Que vas a ir a pelearte con todo el mundo, ¿verdad? A darte ahí de sopetones, no. Pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo peleas esa buena batalla? Pues conservando la justicia, conservando la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la constancia, la amabilidad. Esa es la forma y la mejor manera de pelear la buena batalla de la fe, siendo creyentes que viven para la gloria del Señor. Así que Pablo aquí no te manda que te pelees con todo el mundo, ¿verdad? Sino que te está haciendo un llamado para lo cual fuiste testigo o fuiste llamado a ser. Testificar acerca de Cristo ante muchas personas, ante muchos testigos, empezando por tu familia, de la obra maravillosa que Cristo ha hecho en ti y ha hecho en mí. Por eso, hermanos, la perseverancia del cristiano, déjame decirte que no es pasiva. Requiere una fidelidad continua, o sea, requiere constancia, es un proceso, sobre todo especialmente en medio de un mundo que está corrompido por falsas doctrinas y sobre todo por deseos pecaminosos. Así que va poco a poco. Debemos ir poco a poco en un mundo sin descuidar nuestra comunión con el Señor. Vivimos en un mundo realmente que está caído, en un mundo perverso, así que Pablo lo que nos exhorta es que cuidemos este tesoro maravilloso y esta palabra y esos consejos doctrinales que nos está dejando en esta epístola, ¿verdad? Luego Pablo nos va a llevar, amados hermanos, a dirigir nuestra mirada hacia la majestad de Dios,
hacia el Dios eterno, como lo dice él en el versículo 15, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único, el que tiene inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible. Mira lo que nos dice él. O sea, dirige tu mirada hacia el soberano, hacia el único que es digno, hacia el único que es santo, hacia el único que es inmortal, hacia el único que habita en un lugar inaccesible, pero que tú puedes llegar a él a través de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y es lo que Pablo nos insta al corazón a que nosotros también hagamos. Hagamos. Ve el cuidado pastoral. ¿Ves el amor de Pablo hacia Timoteo? Por eso estas cartas pastorales a mí me encantan, porque hay un cuidado pastoral muy cercano, pero también ese cuidado va acompañado de exhortación, va acompañado de una autoridad única en Pablo, de cuidar el corazón tanto de Timoteo como de Tito. Ya imagino con Silas todo lo que vio y toda la experiencia, ¿no? Con Bernabé, incluso cómo se cuidaron los unos a los otros cuando estaban en esas muchas misiones que tuvieron. Por eso, hermanos, la sana doctrina siempre va a terminar exaltando la gloria de Dios, no buscando nuestra propia gloria, no buscando lo que nosotros anhelamos y amamos en el corazón. Y como último punto, para terminar, eh, déjame decirte lo siguiente. Las riquezas deben de saber administrarse para la gloria de Dios. Las riquezas en Cristo deben administrarse para la gloria de Dios. Mira cómo termina nuestra epístola en el capítulo 6 de Timoteo. A los ricos de este mundo, en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Tenemos en la Biblia tantos ejemplos de personas generosas, empezando por Job, el hombre generoso, que ayudaba mucho. Lidia, una mujer que se convirtió por la predicación de Pablo, una mujer que tenía dinero, pero que se compadecía de las viudas, y las ayudaba mucho, ¿verdad? O sea, tenía dinero y ayudaba a muchas personas, ¿no? Enséñales que hagan bien, que sean ricos en sus buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Esto me encanta. Y mira la bendición que nos deja al final. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita, Timoteo, las palabrerías vacías y las profanas. Evita, Timoteo, las obsesiones. Evita lo que es falsamente o lo que falsamente le llamamos ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Pablo aquí, hermanos, a partir del 17 dice, a los ricos de este mundo, enséñalos que no sean altaneros. A ver, Pablo aquí no está en ningún momento condenando a los ricos. Lo que condena es la arrogancia de ellos. Él no condena la riqueza, él no condena a los ricos, él condena la arrogancia y la falsa seguridad que ellos tienen en su riqueza. Bueno, ¿para qué quiero a Dios si lo tengo todo? Tengo mi coche del año de alta gama, mi Lamborghini, mi Porsche, qué sé yo, tengo una mansión en Acapulco. Pablo lo que está condenando aquí es esto, la arrogancia, el ego, el que el dinero te haga sentir que no necesitas a Dios. Es lo que está condenando Pablo. Pero al creyente lo anima a poner su esperanza en Dios, aun si es un creyente rico, lo anima a poner su esperanza en Dios, el cual, dice, nos da todo abundantemente, todas las cosas para que los disfrutemos. Hermanos, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe si tenemos una familia, qué necesitamos, si tenemos hijos, qué necesitamos. Él ya sabe. Él ya sabe que mañana tienes que comer, tienes que darle a tus hijos, el cuidado que hay que tener en casa, con la familia. Dios ya lo sabe y Él se ocupa. O sea, no pretendas tú por sí mismo querer suplirlo todo para tu familia. Confía primeramente en el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo aquello que a lo mejor tú lo quieres tener, ya Dios lo irá añadiendo en su tiempo, en su momento. Primero, Él te prepara. Él no te va a dar un coche si no estás preparado para tener un coche. Él no te va a dar que ganes un montón de dinero si sabe que tienes un problema para con el dinero. Te vas a desviar, ¿verdad? Entonces,
Dios es soberano, Él conoce el corazón. Tú y yo no conocemos ni siquiera nuestro corazón, pero Dios sí que lo conoce. La riqueza, hermano, debe verse como una mayordomía, no como un ídolo. Porque si tú pones el ídolo en la riqueza, entonces ya descuidas a tu familia, ya descuidas a tu esposa, ya no tienes atenciones para con tus hijos. Cuando pones tu mirada sobre dinero, 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 quiero hacer dinero. No, primero debes cuidar el corazón. Puedes hacer dinero, sí, pero siempre y cuando cuidas tu corazón. Ir haciendo lo que la medida Dios te permita que hagas con el fruto de tus manos y de tu trabajo, trabajando sobre todo de manera honrosa. Pablo, hermanos, está llamando a los creyentes que son ricos, ¿verdad? Como te lo dije antes, a hacer bien, a que hagan buenas obras, ¿verdad? Como lo hacía Lidia, como lo hacía Job, como lo hacía Abraham en su momento. David era un hombre rico y hacía mucho bien, ¿verdad? Imagínate, él lo tenía todo el palacio, pero se acordó del amor que sentía por su amigo Jonatán. Dice, hay alguien de la casa de Saúl que esté con vida. Si hay uno, mi señor, se llama Mefiboset. Ya conoces la historia. Y di, bueno, yo lo tengo todo en palacio, pero Mefiboset está allá en lo de Bari. Y como un hombre rico, pues quiero que también él pueda tener un poco de lo que Dios me ha bendecido a mí. O sea que Pablo que está llamando a que seamos generosos, a que hagamos buenas obras, a que compartamos lo que el Señor nos da. Por eso aquel joven rico, ¿te acuerdas que se fue triste? Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya diezmo, practico la ley, soy un judío creyente que guarda la ley. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el hombre se fue triste porque era algo que no podía hacer. Entonces lo que Cristo quería enseñar ahí en ese contexto era que este joven tenía su amor puesto en las riquezas, no en lo que practicaba. Hacía todos los rituales que mandaba la ley, pero su corazón estaba preso y tenía su ídolo el dinero, ¿te das cuenta? En cierta manera, Pablo aquí dice lo mismo a los que son ricos, ¿verdad? Y a los creyentes pues los insta a que ayuden a compartir. Recuerda que todo lo que tenemos, hermanos, es para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces preguntémonos, si tú tienes riqueza, si Dios te ha provisto riqueza y si eres creyente, hazte esta pregunta. ¿Estoy usando mis recursos para el reino de Dios? ¿Estoy siendo generoso desde mi posición de ser una persona pues medianamente rico? ¿Estoy ayudando a los pobres? ¿Estoy viendo si hay necesidad entre mis hermanos? Que a lo mejor ellos no pueden llegar y van justos y yo voy sobrado. Ah, ¿Estoy desprendiéndome un poco para ayudar a mis hermanos? ¿O estoy confiando más en mis posiciones que en Dios? Son preguntas que deberíamos hacernos, ¿verdad? Debemos guardar, hermanos, fielmente la verdad. Por eso el apóstol termina, ¿no? Guarda lo que se te ha encomendado, Timoteo. Guárdalo. Este capítulo, hermanos, termina con un llamado solemne a proteger la verdad del Evangelio, a protegerlo. Cuídate de las palabrerías, le decía, vacías, cuídate de argumentos falsos de maestros, de la ciencia, del conocimiento. No, guarda la palabra que te ha sido revelada. Te animo hoy a que seriamente estudies la palabra de Dios, que disiernes entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira. Y te insto a que protejas el evangelio bíblico en tu vida, en mi vida. Si te están dando una buena enseñanza, protégelo. Cuida de que tus hijos sigan teniendo esa buena enseñanza. Amén. Que sea el Señor eh, trayendo a nuestro corazón cada verdad que hoy hemos expuesto, hermanos, desde esta torpeza, como te dije al principio, pero que sea Dios hablándonos a través de su glorioso evangelio. Esta primera epístola de Timoteo nos ayude mucho. Ya dentro de 15 días nos veremos en nuestra segunda epístola, donde tendremos consejos maravillosos en esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo con un corazón de un padre hacia un hijo para cuidarle el corazón. Así que déjame orar y acompáñame, si lo deseas, para que sea el Señor, hermanos, poniendo el sentir en mi corazón, realmente, Señor, estoy viviendo conforme a tu palabra.
¿Estoy haciendo lo que tú demandas a mi vida como creyente? Son muchas preguntas, así que mejor oremos y que sea el Espíritu Santo trayendo esa necesidad de que realmente necesitamos a Cristo. Amén. Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú nos conoces desde que antes de que el mundo fue hecho. Antes que dijese, hágase la luz, conocías nuestros días, conocías cada segundo de nuestra vida. Por eso, Padre, con un corazón de amor, con un corazón necesitado de ti, te pido, Padre, que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a mantenernos fieles a tu palabra. Señor, que este evangelio, el cual nos hemos abrazado, pueda ayudarnos a vivir una vida piadosa, siendo testimonios para todos aquellos que nos rodean, Señor. Padre, te pido que si esta palabra que ha sido expuesta con fidelidad, con temor, que pueda llegar al corazón de aquellos que nos han visto a través de este devocional. Padre, que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón, que cambie todo argumento, todo pensamiento en sus vidas. Y que si aún no te conocen, Señor, ellos puedan venir a ti, arrepentirse de sus pecados, que puedan recibirte, Señor. Padre, oro por aquellos que tú tienes predestinados para ser salvos, Señor, para que tu palabra llegue a ellos y podamos decir con gozo y con alegría, yo y mi casa serviremos al Señor. Te damos las gracias y te bendecimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos. Caminando por la playa.